Mi nombre es Elliot Vance, y la experiencia de cumplir 32 años no me trajo consigo la sabiduría de la edad, sino la amarga constatación de que mi vida, en el teatro familiar, se había estancado en un papel de reparto. A los ojos del mundo exterior, mi existencia era perfectamente admirable. Contaba con un empleo estable, un puesto que me exigía precisión y estrategia, irónicamente, habilidades que mi familia jamás valoró. Mi propio apartamento pagado con esfuerzo y una rutina diaria marcada por la funcionalidad. Pero tras esa fachada de autonomía, en el círculo íntimo de mis parientes, yo era la pieza prescindible, el engranaje que giraba en la sombra sin requerir lubricación ni reconocimiento. Me había convertido, con el paso de los años, en el arquetipo del hijo que simplemente existe. El silencioso que observaba desde la periferia. El que jamás levantaba la voz ni interrumpía la cacofonía dramática de los demás. Era el hombre que había aprendido la ley no escrita de la familia Vance. La confrontación conllevaba castigo, pero el silencio y la aquiescencia garantizaban una paz incómoda y precaria. Era una forma de rendición tácita. Había cedido mi derecho a la opinión, a la protesta, permitiendo que mi madre y mi hermano, Marcus, acapararan el escenario y dictaran cada decisión, grande o pequeña. Ellos eran el centro gravitacional de la atención, y yo, un satélite en órbita perpetua, destinado a servir de apoyo logístico y emocional, sin esperar nada a cambio. Esta convicción, esta fe casi ciega en mi pasividad, era el cimiento de la relación. Existía una expectativa no verbalizada, pero absolutamente firme, de que si las circunstancias se torcían, si Marcus se metía en otro lío financiero, si mi madre necesitaba una solución instantánea a un problema logístico, Elliot simplemente haría una reverencia. Yo me apartaría de mi camino, usaría mi tiempo libre, mi dinero o mis contactos para enderezar el barco, para ser el tipo agradable que nunca pedía cuentas. Mi papel era el del chivo expiatorio funcional, el que asumía la carga sin quejarse y se dejaba pisotear bajo la promesa de que, quizá, la próxima vez, me verían. Durante años, esta dinámica fue más que una rutina. Fue una segunda piel. Un hábito profundamente arraigado que confundí con lealtad familiar. Me convencí de que ser el silencioso era la forma más elevada de madurez. Una nobleza estoica que en algún momento sería reconocida. La realidad, por supuesto, era mucho más cruel. Mi silencio solo alimentaba su audacia. Cuanto menos exigía, más me quitaban. Y ese resentimiento, cocinado a fuego lento durante toda una vida de omisión y abuso sutil, estaba acumulándose. Esperaba, sin saberlo, el catalizador, el evento sísmico que justificaría el abandono de mi papel. Y ese catalizador, irónicamente, llegó bajo la forma de una bendición, la herencia de mis abuelos. Estaba a punto de descubrir que mi verdadera madurez no consistía en tolerar la injusticia, sino en desmantelarla, pieza por pieza. Pero entonces llegó la realidad ineludible y definitiva que lo redefinió todo. El fallecimiento, con pocos meses de diferencia, de mis abuelos maternos. Su partida, en sí misma, abrió un abismo emocional en mi vida. Una pérdida genuina que la familia ni se molestó en disimular al centrar su duelo más en la expectativa que en el dolor sincero. Sin embargo, lo que realmente desató el sismo no fue la ausencia de su amor, sino el legado tangible que dejaron atrás. Su herencia no fue un simple traspaso de bienes, fue un potente reactivo químico, destilado y puro, que se inyectó directamente en el flujo sanguíneo tóxico de nuestra dinámica familiar. El patrimonio, que se revelaría en la lectura del testamento, incluía la majestuosa y antigua residencia familiar, ese ancla física de la historia de la familia que mis abuelos habían mantenido con tanto cariño. A esto se sumaba una cartera de acciones sólidamente gestionada durante décadas y unos ahorros considerables. La suma, al ser consolidada y evaluada por la albacea, ascendía a una cantidad impresionante, poco menos de $900,000. Al escuchar la voz profesional de la abogada flotar en el silencio de la sala, articulando con precisión esa cifra, sentí un escalofrío que no era de alegría ni de alivio, sino de una certeza escalofriante.
No era la emoción vulgar de convertirme en alguien rico. Era, inequívocamente, la certeza de la guerra. Era el sonido de un gong que anunciaba el fin de mi pasividad y el comienzo de una lucha por la supervivencia de mi dignidad. En ese instante preciso, mi viejo rol de hombre complaciente se desintegró por completo. De un día para otro, pasé de ser el satélite silencioso a convertirme en el custodio oficial de un legado. Y simultáneamente, en el objetivo principal, brillante y vulnerable, de la ciega avaricia familiar. La magnitud de lo que poseía no me definía, pero sí definía el riesgo que corría. Miré alrededor de la sala, observando los rostros de mi madre y mi hermano, y vi más allá de su contención forzada. Vi el cálculo frío, el parpadeo de una ambición que sabía que no se detendría ante nada. Mi mente, que durante toda mi vida se había programado para el apaciguamiento, para eludir los conflictos y buscar la ruta de menor resistencia, experimentó una metamorfosis total. Dejó de lado la evitación y se dedicó por entero a la planificación estratégica. Era como si un interruptor se hubiera activado, transformando al cordero en un estratega implacable. Cada recuerdo de sus faltas pasadas, cada momento de desprecio silencioso, se convirtió en una pieza de información valiosa. Sabía, con una claridad cristalina y dolorosa, que la gente con la que compartía el apellido era, en esencia, una banda de depredadores con piel de cordero. Y si bien no podía evitar el conflicto que se avecinaba, me aseguraría de que, esta vez, ellos serían las víctimas de su propia codicia. La herencia se convertiría en mi campo de batalla, y mi silencio pasado en la munición de mi venganza. Mi hermano, al que he identificado como Marcus, era, y sigue siendo, la viva encarnación de la ley de la predilección y el absoluto polo opuesto de mi propia naturaleza. Él no simplemente era sociable, era un extrovertido hasta la fatiga, una fuerza de la naturaleza cuyo volumen emocional estaba permanentemente ajustado al máximo. Sus apariciones, sus entradas en cualquier espacio, no eran discretas, eran acontecimientos ruidosos, casi representaciones teatrales, diseñadas y ejecutadas con la precisión de un actor para capturar la totalidad del foco de atención. Marcus poseía un magnetismo puramente superficial, una luminiscencia cegadora que, al ser examinada de cerca o al intentar apoyarse en ella, revelaba una ausencia total de calor genuino, integridad o sustancia moral. Era un hermoso espejismo, diseñado para seducir a la distancia, pero incapaz de ofrecer un puerto seguro. Su historial dentro de la economía familiar no era una simple lista de errores de juventud, era en realidad una crónica épica y dolorosamente costosa de desastres financieros recurrentes. Estas tragedias personales no solo eran sistémicas, sino que, de forma insultante y exasperante, eran siempre resueltas, absueltas y perdonadas. Marcus había dejado un rastro de destrucción financiera y una deuda emocional que nunca se molestó en saldar. Este rastro incluía deudas monumentales contraídas mediante la apertura y el abuso de tarjetas de crédito a nombre de mi madre, a quien invariablemente dejaba con el lastre de los pagos y el deterioro de su puntuación crediticia. Recuerdo la absoluta falta de pudor en el episodio de un vehículo familiar que, prestado o financiado bajo términos dudosos por mi hermano, se evaporó de la noche a la mañana, desaparecido, impagado y, lo más frustrante, completamente libre de culpa para Marcus. Y en cada una de esas catástrofes, desde los avisos de embargo hasta las llamadas agresivas de agencias de cobro, se producía el inevitable ritual. Mi madre intervenía, actuando como su abogado defensor, su banco y su psicóloga personal. Ella tejía narrativas complejas para justificar sus continuos fallos, minimizando el daño ante el resto de la familia, y lo peor de todo, etiquetando cada irresponsabilidad financiera o moral como una simple etapa de crecimiento, un necesario proceso de autodescubrimiento que, según ella, solo los talentos incomprendidos o los hijos especiales debían atravesar. En esta visión distorsionada, Marcus era un proyecto divino en desarrollo, un diamante en bruto al que se le concedía licencia total para romperlo todo a su alrededor en su proceso de pulido, siempre y cuando otros pagaran el precio. Yo, en un cruel y amargo contraste, no obtuve tal benevolencia, ni tal margen de error, ni un solo perdón incondicional. Fui designado, sin que nadie me consultara, como el depositario oficial de la sensatez. Mi vida no era un lienzo experimental,
era la plantilla, el patrón de oro de la estabilidad. Se esperaba que yo tuviera mi vida perfectamente resuelta a una edad sorprendentemente temprana, que fuera el adulto funcional que nunca causaba problemas, el plan de respaldo inagotable que resolvía las crisis sin preguntar el costo personal. Yo era el ancla emocional, logística y a menudo económica, que impedía que el barco familiar naufragara por completo a causa de las constantes olas creadas por la imprudencia de Marcus. Este papel me había sido impuesto como una pesada coraza de responsabilidad. Un rol ingrato que no solo me negaba el derecho al error o la debilidad, sino que exigía mi perfección estoica para compensar las abrumadoras deficiencias de mi hermano. De pronto, esa pesada toga que había cargado, ese destino silencioso y de servicio perpetuo, comenzó a asfixiarme. Sentí la opresión de todas las veces que tuve que ser el mejor hijo, no por una elección personal o por un reconocimiento genuino de mi valía, sino por una fría obligación de mantener una fachada de estabilidad familiar. La herencia, por lo tanto, no fue simplemente dinero. Fue la llave que finalmente me permitió reconocer la urgencia de mi propia liberación y me proporcionó los medios para lograrla. Había llegado el momento, con la calma planificada de quien ha esperado demasiado y ha acumulado el conocimiento necesario, de desmantelar, pieza por pieza, esa destructiva expectativa familiar que me había mantenido invisible durante toda mi vida. La verdadera prueba de fuego para la moralidad de mi familia y el catalizador final de mi transformación se precipitó con la doble pérdida de mis abuelos. Mi abuela, el corazón gentil de la familia, había librado su última y agotadora batalla contra una enfermedad degenerativa. Yo fui testigo de ese final. Estuve presente en la primera línea del cuidado. Cuando mi abuelo, un alma profundamente conectada a ella, nos dejó un año después, fue como si la última columna de contención de la familia se hubiera desplomado. Pero en medio de ese dolor, que para mí era un vacío real y palpable, se encontraba el testamento final, el documento que revelaría la verdad sobre su valoración de sus nietos. La cláusula que me nombraba a mí, a Elliot Vance, como heredero único y depositario de su patrimonio, no llegó como un relámpago en un cielo despejado. Para mí, fue simplemente la confirmación lógica de una vida de decisiones. Durante esos últimos años, en los que la salud de mis abuelos se había deteriorado progresivamente, yo había sido el hijo que regresaba, el que siempre estaba disponible, no el que simplemente hacía un cameo en el drama familiar para las fotos. Fui yo quien asumió la carga física y mental de sus días finales. Mi agenda se reestructuró para dar cabida a los tediosos y a menudo angustiantes viajes en coche, lidiando con cualquier clima, para llevarlos a las citas médicas, esperando horas en salas de espera frías. Me convertí en el gestor oficioso de sus complejidades financieras, el encargado de navegar por la burocracia interminable de las pensiones y los seguros, el que se aseguraba de que los pagos estuvieran a tiempo y los documentos archivados. Mi dedicación era una mezcla de amor genuino y de una tácita comprensión de que, si no lo hacía yo, no lo haría nadie. Marcus, por supuesto, siguió su guión habitual, manteniendo su distancia para preservar su imagen inmaculada. Él hacía apariciones esporádicas, meticulosamente cronometradas para coincidir con festividades o reuniones familiares de alto impacto. Su objetivo nunca fue el cuidado, era la captura de la imagen perfecta para sus redes sociales. El nieto atento, el muchacho de éxito que se dignaba a visitar a sus mayores. Una vez obtenida la evidencia fotográfica de su piedad filial, desaparecía de nuevo, como un fantasma que teme la luz de la responsabilidad diaria. Su contribución a la memoria de mis abuelos era una serie de hashtags bien elegidos. Cuando finalmente llegó el día de la lectura solemne del testamento, en la austera oficina de la albacea, el ambiente era tan denso como el terciopelo. Al escuchar mi nombre resonar como el único beneficiario del vasto patrimonio, mi atención se centró de inmediato en mi madre. No en Marcus, cuya indignación era predecible, sino en la mujer que me había criado. La expresión de mi madre se grabó en mi memoria como una sentencia. No era tristeza por la exclusión de su favorito. Era un gesto de reproche silencioso y profundo, un rictus de decepción total. Su mirada me comunicó, sin necesidad de palabras, que a sus ojos, el dinero que ahora poseía no era un regalo legítimo,
fruto del reconocimiento de mi abnegación y cuidado, sino más bien algo robado. Un tesoro mal habido que yo debería haber tenido la decencia y la humildad de compartir o rechazar. Fue un juicio moral instantáneo e inmutable. Esa mirada fue el presagio inequívoco de la tormenta. Comprendí que la batalla no sería solo contra la avaricia de Marcus, sino contra el profundo resentimiento y la desaprobación de mi madre. La herencia no me traía riqueza, sino la certeza de que mi familia estaba a punto de devorarse a sí misma por dinero y que yo era el plato principal. La hora de la planificación se había acabado. La hora de la defensa armada había comenzado. La casa misma no era simplemente un activo en el inventario. Era un personaje mudo y majestuoso que había sido testigo de toda esta tragedia familiar. Se erigía como una venerable estructura victoriana, un monumento arquitectónico de otro tiempo, revestida con ladrillos antiguos de un profundo color borgoña, casi escarlata. La fachada, que había soportado más de un siglo de inviernos y veranos, mostraba una dignidad inquebrantable. Sus ventanas, inmensas y arqueadas, se alzaban como ojos gigantes y severos, observando con calma un mundo que cambiaba con una velocidad frenética. Miraban hacia un vecindario que en la última década había experimentado una valorización exponencial que desafiaba la lógica. Era una zona de moda, un imán para inversores y nuevos ricos. Esta explosión inmobiliaria había transformado el paisaje circundante de manera drástica y, a mis ojos, deprimente. Todas las casas colindantes habían sido objeto de un ciclo voraz, compradas por especuladores, renovadas hasta la esterilidad, siendo más honestos, destripadas y modernizadas sin alma, y vendidas a precios astronómicos, dejando una estela de uniformidad corporativa. Pero nuestra casa, la casa de los abuelos, se había mantenido como un bastión de resistencia. Había sido transmitida a través de 3 generaciones de la familia Vance, y su permanencia, su integridad histórica, era un tributo a la firmeza y el sentido de arraigo de mis abuelos. Ellos se habían negado categóricamente a sucumbir a las ofertas millonarias, valorando la historia, la ubicación y las memorias por encima de cualquier cheque. Ahora, esta fortaleza histórica, este ancla tangible de mi pasado y mi única fuente de estabilidad emocional no monetaria, era legalmente mía. El peso de la propiedad no era solo fiscal o inmobiliario, era un peso moral. Yo era, de forma literal, su guardián, el último eslabón de la cadena que mis abuelos habían mantenido intacta. Sabía que para mi madre y especialmente para Marcus, esa casa no era un hogar ni un legado, era un cálculo financiero. Un capital líquido esperando ser extraído. Para ellos, la belleza de los ladrillos o la historia de las ventanas no valían nada comparado con el valor de la tasación final. Y proteger ese significado, ese valor intrínseco de su visión puramente transaccional, se convirtió en mi primera y más importante misión estratégica. La casa era el tesoro, y yo el centinela que juraba no ceder ni una pulgada. A pesar de ser el propietario legal de la majestuosa residencia, no cometí el error de la inmediatez ni sucumbí a la tentación de mudarme y celebrar la victoria. Me mantuve en mi pequeño apartamento, mi refugio de la vieja vida, porque sabía que la batalla apenas comenzaba. La mudanza era un lujo que vendría solo después de asegurar la paz. En ese momento de máxima vulnerabilidad, decidí que la cautela absoluta y la planificación estratégica metódica serían mis únicos y mejores aliados. Mi mente, liberada de la obligación de complacer, se transformó en un cuartel general dedicado a la defensa. Mientras mantenía mi vida habitual, la fachada de mi existencia funcional y tranquila, dediqué cada hora libre, cada pensamiento estratégico, durante los meses que siguieron, a una sola misión: blindar mi posición legal hasta hacerla impenetrable. El primer paso fue la objetividad financiera. Contraté a un tasador independiente, un profesional imparcial, para obtener una valoración precisa y fuera de toda sospecha de la propiedad. Acto seguido, mi enfoque se dirigió al laberinto legal. No me bastó con el abogado de sucesiones inicial. Busqué y consulté a un especialista en derecho de fideicomisos, un experto que comprendiera la necesidad de una fortificación legal más allá de la mera transferencia testamentaria. Con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo,
y que reflejaba la disciplina que mi familia nunca había notado en mí, procedí a establecer un fideicomiso irrevocable. La elección del término irrevocable fue crucial, pues significaba que, una vez transferidos los bienes, ni siquiera yo, Elliot, podía deshacer la estructura fácilmente. Esta entidad legal no era solo un documento, era un escudo. La casa, la cartera de inversiones, los ahorros de los abuelos, la totalidad del patrimonio fue transferida a esta nueva persona jurídica. Mi nombre, por supuesto, figuraba como el único fideicomisario, el único autorizado para tomar decisiones sobre los activos. Esto me daba control, pero a la vez creaba una capa de anonimato legal ante el escrutinio público. Mi obsesión por el detalle me llevó a asegurar la evidencia física. La escritura original de la propiedad, el documento con el que mi madre y Marcus soñaban con manipular, fue depositada en una bóveda bancaria de máxima seguridad fuera del estado, lejos del alcance de cualquier citación judicial local o intento furtivo. Incluso fui más allá en el ámbito administrativo. Moví los recibos de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, a un nombre corporativo ficticio vinculado al fideicomiso. Esto garantizaba que cualquier búsqueda superficial en registros públicos, algo que sabía que Marcus, con sus métodos chapuceros, intentaría, no arrojara mi nombre como el propietario directo, sino el de una entidad empresarial anónima. El proceso fue tedioso, desesperantemente burocrático, increíblemente lento en cada paso y, por supuesto, costoso. Sin embargo, cada minuto invertido en papeleo legal, cada dólar pagado en honorarios de abogados y tasas de registro, se sintió como colocar una capa adicional de acero balístico en mi fortaleza. Era una inversión en mi futuro, sí, pero también era la única forma de validar la previsión de mis abuelos y de honrar su confianza. Mi intuición, ese susurro interno forjado por décadas de desprecio y traición sutil, me gritaba constantemente que mi familia, impulsada por su avaricia desmedida y su sentido de derecho, no se detendría ante nada. Y yo estaba listo para demostrarles que, esta vez, su complaciente víctima se había armado para la guerra. El silencio que siguió a la lectura del testamento no fue una paz genuina, sino una calma tensa y deliberada. El ojo del huracán antes de la devastación, que se prolongó durante casi un año, era el tiempo que mi familia necesitaba para pasar de la conmoción inicial a la fase de planificación de su asalto. Durante ese lapso, la vigilancia se convirtió en mi estado natural. Mi existencia se desarrolló en paralelo. Por un lado, mi vida profesional. Y por otro, la observación fría y sistemática de sus movimientos. Marcus, incapaz de la sutileza, hacía apariciones esporádicas en mi bandeja de entrada, enviando mensajes ocasionales bajo la excusa de un contacto casual. La mayoría de las veces, su torpeza se manifestaba en preguntas disparatadas, como la recurrente inquisición sobre el uso de la piscina. Esta fantasía, la de una piscina inexistente en la antigua casa victoriana, se había convertido en un chiste interno y sombrío para mí, una prueba de su absoluta desconexión de la realidad y de lo poco que realmente conocía la propiedad que tanto ansiaba. Sus mensajes eran la prueba de que su interés no residía en la casa, sino en el concepto de la riqueza que ella representaba. Mi madre, sin embargo, era la verdadera maestra de la guerra psicológica. Su estrategia era más insidiosa y corrosiva. Se dedicaba a sembrar la semilla de la culpa en cada conversación. Sus comentarios no eran directos. Eran susurros cargados de juicio moral, quejándose constantemente de la desproporción escandalosa del testamento. Adoptaba un tono de mártir resignado, una voz diseñada para evocar la compasión y, más importante, para instigar mi arrepentimiento. Solía soltar frases perfectamente estudiadas como la punzante afirmación: «Es una lástima, Elliot, que tu abuelo no entendiera que Marcus también necesitaba una base para despegar». Con esta única frase lograba varias cosas a la vez. Sugerir que mi herencia era un obstáculo moral para el desarrollo y el éxito de mi hermano favorito, y peor aún, que yo era culpable de retener activamente la salvación de Marcus, traicionando mi supuesta obligación fraternal. La insinuación era clara. Yo estaba siendo egoísta al mantener mi legítima herencia. Ante este bombardeo sutil y constante, mi respuesta era siempre la misma.
y era una obra de arte de la contención. Me limitaba a asentir, a ofrecer monosílabos que no confirmaban ni negaban nada, y a cambiar de tema con rapidez, con la excusa de alguna obligación ineludible. Les permití regocijarse en la falsa creencia de mi pasividad. Dejé que interpretaran mi falta de defensa como una señal de debilidad, como si mi silencio fuera el preludio de la rendición. Jamás argumenté, jamás corregí sus suposiciones sobre las supuestas lagunas legales o la injusticia de la distribución. Mi silencio no era, bajo ninguna circunstancia, ingenuidad. Era la disciplina de un estratega militar. Era la deliberada preparación de una trampa. Yo sabía que la única forma de que mi blindaje legal funcionara al máximo era permitirles que se confiaran, que creyeran que yo no había tomado precauciones. Mi silencio era mi camuflaje. Esperaba pacientemente a que, con su arrogancia habitual, dieran el primer paso decisivo hacia la ilegalidad, confiados en que el viejo Elliot, el complaciente, estaría allí para ser fácilmente despojado. Y yo estaría esperando. La confrontación inevitable que yo había anticipado y para la que me había preparado meticulosamente durante meses de silencio estratégico, se materializó de forma dramática hace apenas un mes. El preludio comenzó, como era previsible, en el teatro de la vanidad moderna, las redes sociales. Marcus, incapaz de guardar secreto o moderar su entusiasmo narcisista, había estado anunciando grandes planes en una serie de publicaciones crípticas y arrogantes. Eran mensajes llenos de frases vacías pero grandilocuentes. El nuevo capítulo ya se está cargando. Señales de que el universo te premia. Grandes inversiones en el horizonte. Cada publicación era un mapa para mí, una indicación de que el asalto estaba en la fase de ejecución. Su impaciencia, su necesidad de validación pública, antes de haber logrado nada, era el agujero en su armadura. El día elegido fue un sábado por la mañana. Un momento perfecto para el drama familiar, cuando la gente suele estar en casa y más susceptible al impacto. Yo estaba en la propiedad, concentrado en una tarea que me anclaba a la realidad. Recortaba las glicinas del jardín, una labor que requería paciencia y precisión en marcado contraste con el caos que se avecinaba. Estaba inmerso en el olor a tierra húmeda y hojas recién cortadas cuando el silencio fue quebrado por el sonido familiar e imponente del lujoso sedán de mi madre entrando en la calzada de grava. El coche, un símbolo de su estatus y de su preferencia por la ostentación, se detuvo con una autoridad casi desafiante. La escena que se desarrolló a continuación fue una pieza de teatro barato, digna de su director. Marcus saltó del coche antes de que éste se detuviera por completo, desbordando una energía artificial. Estaba radiante, envuelto en ropa costosa y luciendo unas gafas oscuras de diseñador que le daban el aire exacto de una estrella de cine que llega a una alfombra roja o, más apropiadamente, a una sesión fotográfica. Había en su pose una complacencia total, una alegría prematura, como si el simple acto de pisar la propiedad ya garantizara su victoria. Se pavoneaba, con la certeza absoluta de que el viejo Elliot se derrumbaría ante su presencia. Mi madre lo siguió, con un porte más contenido pero igualmente peligroso. Llevaba bajo el brazo una carpeta rígida de cuero, cuyo contenido deduje era la supuesta documentación legal que habían fabricado. En su rostro, cada línea de expresión irradiaba una satisfacción tensa y fría, la de una empresaria a punto de firmar un negocio que no le había costado esfuerzo alguno. No era la alegría de una madre, era la avaricia disfrazada de justificación. La forma en que ambos se movían y se miraban, con esa complicidad arrogante, me confirmó que no venían a negociar, sino a ejecutar una sentencia. Estaban convencidos de que su superioridad social y su capacidad para manipular serían suficientes para desarmarme. La trampa estaba puesta y ellos acababan de entrar en ella. ¡Elliot!, exclamó Marcus, con una efusividad forzada, dándome una palmada en la espalda que parecía diseñada para desequilibrarme. Tenemos grandes novedades. Nosotros... Levanté una ceja, invitándolo a que continuara con su actuación. ¿Nosotros? Mi madre, percibiendo que Marcus, en su euforia, podría arruinar el discurso con su impaciencia habitual.
Se adelantó para tomar el control de la conversación. Su voz, siempre hábilmente modulada para la ocasión, estaba ahora revestida de una capa espesa y ofensiva de falsa preocupación. Era el tono que utilizaba para justificar sus acciones más cuestionables, mezclando la condescendencia con una autoridad de matriarca. Me miró por encima de sus gafas de lectura, forzando a una expresión de tristeza compasiva, como si lamentara sinceramente tener que asestarme un golpe tan doloroso por mi propio bien. Hemos estado muy ocupados, Elliot. Comenzó con un suspiro dramático que implicaba un gran sacrificio personal. Consultamos al abogado de la familia, al menos al abogado que aún podemos pagar gracias a las circunstancias, y ha habido un error legal grave en la redacción del testamento final del abuelo. Una omisión, una ambigüedad técnica que, según nos han explicado, invalida la transferencia total a un solo heredero. Hizo una pausa calculada, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara, como si la ley estuviera misteriosamente de su lado, y no la lógica. Al parecer, la casa, dada su naturaleza y su historia, debía repartirse legalmente entre ustedes dos, es decir, tú y Marcos. Él extendió sus manos en un gesto de resignación, como si ella y Marcus fueran víctimas de un sistema legal imperfecto, y no conspiradores. Nosotros lamentamos que esto haya tenido que llegar a este punto, Elliot. Entendemos tu apego. Pero la ley es la ley, y la justicia familiar debe prevalecer. Luego su voz se tornó más firme, abandonando el tono de mártir por el de administradora competente que ha resuelto un problema complejo. Pero no te preocupes, ya hemos abordado el problema de la distribución. Tuvimos que actuar con rapidez para evitar que la propiedad se congelara en litigios costosos, y en esencia ya hemos rectificado la situación. El verbo rectificado sonó en el aire, una palabra cuidadosamente elegida para disfrazar el fraude como un simple acto de corrección de errores. Estaban intentando presentar su acto de robo como un noble acto de justicia y equilibrio. Me quedé inmóvil, observándola. ¿Rectificado qué, exactamente? Una vez que mi madre hubo terminado su elaborada justificación sobre la supuesta corrección legal, Marcus irrumpió en el centro de la escena, incapaz de mantener su papel secundario. Con una sonrisa ancha y depredadora, la sonrisa de un tiburón que huele sangre, agitó un trozo de papel doblado. El gesto fue deliberadamente dramático y descarado. No había rastro de compasión o incluso de decoro en su voz, solo la satisfacción cruda del vencedor. Dejemos de lado la jerga legal, Elliot, espetó con una familiaridad irritante. La verdad simple es que ya transferimos el título de propiedad a mi nombre. Está hecho. Es oficial. Subrayó la palabra oficial con una nota de triunfo que me produjo náuseas. El trámite está completado, por lo tanto, el desalojo es formalmente exigible a partir de este mismo viernes. Se acercó un paso, bajando la voz en lo que él consideraba un tono de camaradería magnánima. Pero mira, no hay rencor, ¿verdad? Somos familia. Te daremos, por supuesto, tiempo más que suficiente para que organices y recojas tus cosas. La frase recoger tus cosas llevaba implícito todo el desprecio que sentían por mi derecho a la casa. Para ellos, era solo una colección de objetos a mover. En ese instante de máxima provocación, ocurrió algo inesperado en mi interior. El torrente de adrenalina que, por lógica biológica, debería haberme inundado para activar la respuesta de lucha o huida, simplemente no llegó. Mi sistema nervioso, entrenado durante meses en la contención y la estrategia, reaccionó de la manera opuesta. Mi corazón, lejos de acelerarse en pánico o furia, latía con una lentitud glacial, con una calma inusual, casi desconcertante. La escena que presenciaba era tan grotesca, tan absurda en su descarada arrogancia, que mi primera reacción no fue el miedo, sino una oleada de incredulidad tan intensa que casi me hizo soltar una risa histérica y amarga.
La idea misma de que ellos pensaran que podían deshacer meses de meticulosa planificación legal, fideicomisos, abogados de élite, blindaje documental, con un simple papel arrugado de dudosa procedencia y una laguna legal fabricada, me pareció la cúspide de su estupidez arrogante. Su fe en mi pasividad era su mayor debilidad. Mantuve mi compostura con un esfuerzo casi sobrehumano, y les devolví una sonrisa forzada y tensa, una máscara de cortesía que no llegaba a mis ojos. Fue una sonrisa tan fría e inesperada que logré, por primera vez en años, sembrar una semilla de duda en la complacencia de Marcus y la certeza de mi madre. Mi silencio ya no era sumisión, era la amenaza silenciosa de una trampa que estaba a punto de cerrarse. ¿De verdad creyeron, ni por un segundo, que yo permitiría un fraude de esa magnitud? Marcus soltó una carcajada artificial. «Ya está pasando, hombre. Has estado demasiado tiempo en tu burbuja. Es hora de enfrentar la realidad». Mi madre, al percibir el rastro de la duda en la sonrisa forzada que les ofrecí y dándose cuenta de que la bravuconería de Marcus no había surtido efecto, intentó desesperadamente retomar el control de la situación mediante su arma favorita: la manipulación emocional disfrazada de lógica. Suavizó su tono de voz, bajándolo de la autoridad empresarial a una calidez falsa y condescendiente, intentando un último recurso emocional diseñado para apelar a mi vieja identidad como el hijo complaciente. Por favor, Elliot. Su voz era meliflua, cuidadosamente calibrada para sonar como el de una madre preocupada. Entiende que esto no es crueldad de nuestra parte. No estamos intentando dañarte. Es simplemente pragmatismo. La elección de la palabra pragmatismo era particularmente ofensiva. Un término respetable utilizado para envolver un acto de robo descarado. Para ella, el pragmatismo significaba que la fuerza y la astucia, o la falta de escrúpulos, debían prevalecer sobre la justicia y el mérito. Continuó su argumento, tejiendo una justificación que honraba a su hijo favorito y devaluaba sutilmente mi propia existencia. Marcus, dijo con un brillo de orgullo enmerecido, tiene el talento natural para los bienes raíces. Él es el hábil para la inversión y la gestión. Él puede gestionar esta gran propiedad y su potencial de la forma más eficiente. La implicación era clara. Yo era incapaz, un simple oficinista que carecía del talento necesario para manejar algo tan grande. Luego se giró hacia mí, encogiéndose de hombros con una falsa magnanimidad. Tú, por tu parte, ya tienes tu apartamento. Es un lugar pequeño, sí, pero es estable, es seguro. No necesitas esta carga. En su mente, mi vida de bajo perfil era mi castigo y mi bendición a la vez. Al quitarme la herencia, me estaba haciendo un favor, liberándome de una carga. Concluyó su perorata con el golpe final, la frase diseñada para hacerme sentir que estaba colaborando con la justicia divina. Si lo piensas bien, dijo con un asentimiento solemne, así, el patrimonio queda equilibrado. La palabra equilibrado fue el colmo de su audacia. Querían robar un activo de casi $1 millón y a cambio ofrecerme la nada, mientras intentaban hacerme creer que yo era el obstáculo para la armonía familiar. En ese instante, la frialdad en mi corazón se solidificó. La máscara de cortesía que llevaba puesta casi se rompe ante la absoluta falta de respeto por mi inteligencia. Su desesperado intento de manipulación emocional solo sirvió para afilar aún más mi determinación de dejarlos caer en la trampa que yo había construido. No argumenté. Asentí con lentitud. Gracias por la información. Mi previsión, lamentablemente, se confirmó con una precisión que no me dio ninguna satisfacción. Transcurridos apenas 2 días desde la ridícula confrontación en el porche, y sin haber recibido ninguna respuesta o reacción por mi parte, mi madre y Marcus interpretaron mi silencio como una capitulación silenciosa. Regresaron, y esta vez su audacia fue más allá de la mera bravuconería verbal. Habían escalado el asalto a una demostración física de su supuesto derecho. Llegaron con una comitiva que gritaba ocupación y ejecución. Liderando la marcha venía un enorme camión de mudanzas, una caja rodante y voluminosa que parecía ridículamente fuera de lugar en la tranquila calzada de la vieja casa victoriana.
Detrás, el sedán familiar transportaba a los autores intelectuales y, lo más significativo, a dos hombres fornidos y musculosos contratados como mozos, listos para ejecutar la orden de desalojo que creían legítima. La escena era una farsa perfectamente orquestada, y su confianza era más que palpable. Era insolente. Podía sentir su complacencia flotando en el aire. Marcus, actuando como el capataz, se mostraba arrogante y radiante. Dirigía la operación desde la ventanilla abierta del asiento del copiloto, con un aire de superioridad, gesticulando con una mano mientras sujetaba un vaso de café de marca en la otra. Su rostro no mostraba ni un ápice de remordimiento, solo el placer anticipado de la victoria fácil. Mi madre, por su parte, había asumido el rol de arquitecta logística del desalojo. Iba de un lado a otro sujetando con firmeza su inevitable portapapeles, probablemente con más notas que documentos legales reales, e instruía frenéticamente a los mozos. Les señalaba con el dedo dónde debían posicionarse, detallando a viva voz a dónde llevarían las supuestas cajas imaginarias de mi persona, planificando la distribución del espacio que aún no les pertenecía. Parecía estar tan sumergida en el juego de la propiedad que ya había comenzado a redecorar mentalmente. Su fervor era una mezcla de codicia y la satisfacción de, por fin, despojarme de algo que me hacía importante. Desde mi posición de observación interna, los contemplé con una calma fría. Habían traído todo lo necesario para entrar en la trampa. La confrontación final tuvo lugar en el porche. La farsa de su llegada triunfal se detuvo de golpe en el umbral de la verdad. A diferencia de su espectáculo itinerante, yo había elegido la ubicación de la confrontación con precisión quirúrgica. Yo estaba allí, de pie en el punto exacto del porche delantero, que durante décadas había sido un santuario, el lugar donde mi abuelo y yo solíamos pasar las tardes, hablando tranquilamente sobre la vida y la verdadera naturaleza de las personas, siempre con vasos altos de limonada fría. Era un espacio de legitimidad y recuerdos genuinos, y mi sola presencia allí, tranquila y firme, detuvo su impulso. No estaba solo. A mi lado se erigía la figura inmutable de mi abogado, o más precisamente, el representante legal del fideicomiso, el señor Wallace. Vestido con un traje gris carbón de corte inmaculado, el señor Wallace irradiaba una seriedad profesional que contrastaba violentamente con la energía frenética de Marcus. Su porte era la definición de la autoridad legal contenida. No gritaba, no gesticulaba, simplemente existía con una gravedad imponente. Sostenía firmemente una carpeta de documentos oficiales, abultada y pulcra, que parecía contener el peso de todas las leyes del condado. Lo que realmente detuvo el aliento de mis atacantes fue el detalle que brillaba bajo el sol de la mañana. La pequeña placa de metal discretamente prendida en la solapa de la chaqueta del señor Wallace. Era la insignia oficial de la Oficina de Registros del Condado, un símbolo irrefutable de la autoridad gubernamental. Y presidiendo la tapa de su voluminoso archivo, el nombre de la entidad que ellos ignoraban por completo, perfectamente mecanografiado el formal. El nombre legal del fideicomiso El Viejo Sicomoro. Este nombre corporativo, esta estructura invisible que yo había erigido durante mi silencio, era la fortaleza que ellos habían intentado asaltar con un simple papel de dudosa procedencia. La evidencia, inmutable y legalmente blindada, estaba allí, lista para ser desplegada. El sedán se detuvo bruscamente. Marcus fue el primero en salir, su sonrisa desvaneciéndose al ver al hombre de traje a mi lado. ¿Qué demonios significa esto?, espectó. Guardé silencio. El señor Wallace tomó la palabra con la voz de la autoridad institucional. Se dirigió a Marcus. ¿Es usted Marcus Vance? Marcus, desconcertado, tartamudeó. Sí, ¿quién pregunta? El señor Wallace, imperturbable ante la tensión que emanaba del grupo, se aclaró la garganta con una formalidad que exigía silencio. Su tono no era acusatorio, sino puramente declarativo. La voz fría e impersonal de la ley. Se dirigió directamente a Marcus, ignorando el intento de mi madre de interponerse. Soy un representante de la Oficina de Registros de la Propiedad del Condado, comenzó.
haciendo una pausa para permitir que el peso institucional de la frase se asentara. Y me encuentro aquí en mi capacidad oficial. Actualmente represento al fideicomisario legal de la entidad que posee esta propiedad, conocida formalmente como la herencia de Old Sycamore Hill, el viejo cerro del sicomoro. Con una mano enguantada, el señor Wallace ejecutó un gesto firme e inconfundible hacia la fachada de la casa victoriana, haciendo que la venerable estructura pareciera un testigo silencioso de la traición. Luego, la voz del abogado se hizo aún más autoritaria, marcando cada palabra con la precisión de un notario. Tengo constancia, y poseemos toda la documentación probatoria, de que la escritura de esta propiedad ha estado bajo la protección de un fideicomiso irrevocable desde hace más de 18 meses. Esta estructura ha sido administrada legal y exclusivamente por el señor Elliot Vance. Al pronunciar mi nombre, me otorgó la autoridad legal que ellos me habían negado. La revelación del fideicomiso irrevocable fue el primer golpe demoledor. Era un muro de concreto legal. El señor Wallace no les dio tregua, procediendo a describir las consecuencias de su intento fallido. Por consiguiente, cualquier reclamo de propiedad que haya sido presentado o intentado posteriormente a esa fecha, incluyendo, y subraya este punto, cualquier intento de transferencia de título que usted haya intentado generar o registrar con documentos de dudosa procedencia, no solo es legalmente nulo y sin valor ante la ley estatal, sino que además constituye en sí mismo una acción penalmente procesable. La palabra penalmente resonó con la fuerza de un martillo, transformando su complot egoísta en un delito grave. La reacción fue instantánea y visualmente satisfactoria. El rostro de Marcus se congeló en una máscara de pánico absoluto, mientras que mi madre, por primera vez, parecía genuinamente muda. El juego había terminado, y las reglas ya no eran las que ellos habían dictado. El color abandonó el rostro de Marcus. Sus ojos se fijaron en mi madre. ¿Fraudulento? ¿De qué está hablando? Mi madre se interpuso, su voz ahora aguda y desesperada. Debe ser un error. Revisamos los documentos del abuelo. Asumisteis que yo era estúpido, la interrumpí. Mi tono como el filo de un cristal. Asumisteis que como siempre me he callado, no tendría la previsión de protegerme legalmente. Nunca dejé la casa a mi nombre. Está en un fideicomiso. Fuisteis a un abogado de bajo perfil para intentar falsificar una transferencia con un documento antiguo. Una vez que hube terminado de articular mi propia acusación concisa, el señor Wallace validó mis palabras con un asentimiento sombrío y profesional, un gesto que no era de acuerdo personal, sino de confirmación legal. No había discusión posible. Se dirigió nuevamente a Marcus y mi madre, su voz ahora cargada de una seriedad aún mayor, dejando claro que las repercusiones ya habían comenzado. Para que no quede lugar a dudas, debo informarles que he procedido a formalizar un informe de fraude ante las autoridades competentes en relación con este intento de reclamación de título. Este no es un aviso preliminar, sino la comunicación de una acción legal ya tomada. Su mirada se endureció al describir la audacia de su plan. Normalmente podríamos habernos limitado a emitir una simple advertencia por un reclamo erróneo. Sin embargo, dada la gravedad y la intencionalidad demostrada de la tentativa, el haber contratado y traído físicamente un camión de mudanzas, el haber involucrado a terceros y la amenaza directa de desalojo al fideicomisario legal de la propiedad, hemos determinado que se ha superado el umbral de un simple error administrativo. Por lo tanto, hemos omitido la fase de advertencia y estamos procediendo directamente a la aplicación inmediata de la ley. La frase aplicación inmediata de la ley cayó sobre ellos como una sentencia de granito. Era el reconocimiento de que su plan chapucero no solo había fracasado, sino que había activado una respuesta legal poderosa y oficial. El señor Wallace no solo estaba defendiendo la casa, estaba ejecutando una acción que los colocaba directamente en la mira del sistema judicial por un delito grave. La tensión en el aire se hizo irrespirable. Marcus intentó hablar, pero solo logró un sonido gutural. ¿Aplicación de la ley? Me dirigí a él con una voz controlada pero cargada de peso. Significa que si intentas entrar en esta propiedad sin mi permiso, estás allanando. Y si manipulas los activos del fideicomiso, enfrentarás cargos múltiples.
Esta es una herencia, Marcus, no una inversión para tu próxima tontería. La derrota en sus ojos fue total. Los mozos, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzaron a retroceder lentamente hacia el camión. Marcus, en un último arranque de indignación, gritó: ¿Le haces esto a tu propia familia? Familia. Repetí la palabra dejando que el sarcasmo se hiciera palpable. Llegaste aquí con documentos falsificados y un plan para robarme la herencia que me gané cuidando a los abuelos. No te atrevas a usar esa palabra conmigo. Mi madre intentó interceder, pero la detuve con una mirada. No lo entendiste, ¿verdad, mamá? Pensaste que yo sería el niño maleable, el que sacrifica su vida por tus necesidades. Ya no lo soy. Aprendí la lección y me preparé. El señor Wallace intervino para finalizar. La policía local está notificada. Cualquier intento de regresar bajo cualquier pretexto resultará en una acción inmediata, civil y penal. El colapso de su plan fue tan rápido como humillante. La bravuconería de Marcus se disolvió instantáneamente en una rabia impotente y contenida. Incapaz de sostener mi mirada, o quizás la fría autoridad del señor Wallace, se dio la vuelta bruscamente y se subió al coche sin pronunciar una sola palabra. Era la retirada de un cobarde, el final abrupto de su actuación. La vergüenza y el fracaso eran tan tangibles que incluso los mozos contratados, que habían observado el intercambio desde una distancia respetuosa, comenzaron a desenganchar el camión de mudanzas con una velocidad sospechosa. Mi madre, sin embargo, permaneció en el porche por un instante más, un momento que pareció suspender el tiempo. Su rostro no era solo de frustración, era una máscara compleja de furia, desconcierto y, lo más doloroso para ella, de derrota. Podía ver el esfuerzo en sus ojos, la búsqueda frenética de una última maniobra, una frase de victimización o un argumento de culpa que pudiera revertir la situación. Su lenguaje corporal gritaba: «Quiero manipular una última vez». Pero por primera vez, las palabras, su herramienta más preciada, no acudieron. El guión se había roto y no encontró la forma de coserlo. Finalmente, sin poder hacer frente a la magnitud de su fracaso, se dio la vuelta con un movimiento rígido y siguió a Marcos. El lujoso sedán, seguido por el enorme camión de mudanzas vacío, se retiró lentamente de la calzada, dejando atrás una estela de polvo y ambición frustrada. La calma que se posó sobre la casa fue inmensa, pero pesada. No la paz restaurada, sino la calma ominosa que solo sigue a un cataclismo emocional. El señor Wallace me entregó la documentación final, el informe de fraude archivado, la notificación a la policía, los documentos que validaban la fortaleza del fideicomiso. Le agradecí su profesionalismo y su eficiencia, sabiendo que su frialdad legal había sido el contrapeso perfecto a su volatilidad. Cuando el representante legal se retiró, me quedé completamente solo, de pie en el porche. Miré el lugar, ahora liberado de la amenaza inminente, y sentí que la misión estaba cumplida. Mi mente, agotada pero clara, recuperó las palabras de mi abuelo, esas frases sencillas y profundas que ahora resonaban con una verdad profética. Mira lo que hacen cuando creen que no estás mirando, Elliot. Ahí es donde reside su verdadero carácter. Había estado mirando. Había observado su avaricia, su desprecio por el mérito y su fe en mi debilidad. Y basándome en ese conocimiento íntimo, finalmente había actuado. La defensa de la casa no había sido un simple litigio. Había sido el cobro de la justicia por toda una vida de invisibilidad. La retirada humillante del camión de mudanzas y el silencio subsiguiente de mi hermano no significaron el fin de la guerra, sino meramente la conclusión de la primera escaramuza. El drama, para mi profunda consternación, no había terminado. Mi madre, incapaz de aceptar la derrota, simplemente había cambiado de estrategia. 3 días después de la confrontación en el porche, la correspondencia llegó a mi apartamento. Un sobre voluminoso y oficial, conteniendo una carta formal de un nuevo abogado contratado por ella. Un intento desesperado por revivir el conflicto a través de canales civiles. El contenido de la carta era un monumento a la desfachatez. El documento legal alegaba un grave sufrimiento emocional causado por mi supuesta insensibilidad y reclamaba un derecho moral y familiar a una porción del patrimonio.
El cinismo de su argumentación era deslumbrante. Después de intentar robar la propiedad con documentos falsificados, ahora se victimizaba por el trauma que le había causado mi previsión legal. A continuación, el escrito enumeraba sus exigencias, presentadas no como una súplica, sino como una compensación por la injusticia de su exclusión. La lista era extensa y ofensiva. $150,000 en efectivo, la copropiedad de la casa victoriana, a pesar de la existencia del fideicomiso irrevocable, y, como colofón, una asignación mensual indefinida para cubrir sus supuestos gastos vitales. Miré la lista, revisando las cifras y las demandas con un detenimiento casi clínico. La incredulidad inicial ante su audacia se desvaneció rápidamente, dejando lugar a una furia glacial que no me hizo gritar, sino que me hizo más frío y peligroso. El sentimiento era corrosivo. Me estaban demandando legalmente por no haberles permitido que me robaran. Estaban exigiendo un premio por su propio intento de fraude. La hipocresía era un insulto directo a mi inteligencia. El concepto hueco de obligación familiar que mi madre siempre había blandido para justificar su derecho a mis recursos, ahora se sentía como una burla obscena. Ellos creían que mi única función en la familia era ser el banco inagotable, el solucionador de problemas perpetuo. Esta carta era la prueba irrefutable de que la disputa nunca fue sobre la justicia del testamento de mis abuelos, sino sobre su absoluta incapacidad para aceptar que yo tenía control sobre mi vida y mis bienes. Su persistencia solidificó mi determinación. Ya no era una defensa, ahora era la hora de la retribución. Ante la carta de demanda de mi madre, mi respuesta fue inmediata, y sobre todo, totalmente desprovista de cualquier rastro de emoción. Mi tiempo para el debate moral o la súplica familiar había expirado. La única vía que quedaba era la legal, y esta vez mi ataque debía ser tan impecable como mi defensa. No respondí a la carta. La archivé como evidencia y procedí a ejecutar el siguiente paso estratégico. Llamé al señor Wallace y le pedí una recomendación para un litigante. Me remitió a Camille Vidal. Concerté una reunión con Camille inmediatamente. Era una mujer de unos 40 y tantos, con una presencia serena y una reputación en el ámbito de las sucesiones tan impecable como intimidante. Poseía una mente tan afilada y analítica que contrastaba con su trato cortés. En su oficina le entregué la totalidad de mi arsenal, los documentos originales y certificados del fideicomiso irrevocable que blindaba la propiedad, la ofensiva carta de demanda de mi madre que probaba su malicia, y todas las pruebas del intento de fraude de Marcus que había recolectado con el señor Wallace. Sentí una profunda satisfacción al descargar toda esa pesada carga en manos de una profesional tan competente. La acción de Camille fue fulminante, un ejemplo de eficiencia que superó mis expectativas. En menos de 24 horas, mi madre y su abogado recibieron una orden de cese y desistimiento formal. El mensaje era cristalino. Su reclamo no tenía fundamento. Gracias a la estructura legal que yo había montado, Camille confirmó que el fideicomiso era, efectivamente, impenetrable. Sus argumentos sobre derecho moral se estrellaron contra el muro de la ley. Pero Camille Vidal no se conformó con una simple defensa. Ella ejecutó una contraofensiva brillante. Su meticulosidad legal la llevó a investigar la profundidad y el alcance del fraude de Marcus. Encontró la evidencia irrefutable, la falsificación de múltiples firmas en los documentos que intentaron registrar y el uso de un sello notarial manifiestamente ilegal en la transferencia de título. Su abogado no era solo inepto, había participado, quizás sin saberlo, en un acto delictivo. Camille no dudó ni un instante. Contactó directamente con el fiscal de distrito. Fue entonces cuando descubrimos la ironía perfecta. Marcus no solo había cometido un fraude aislado, sino que se había inmiscuido, sin saberlo, en un caso que ya estaba abierto contra el registro fraudulento que utilizó. Con su habitual arrogancia, Marcus había caminado directamente hacia una trampa tendida por el Estado, asegurando que las consecuencias de su avaricia serían mucho más graves de lo que jamás había imaginado.
La orden de cese y desistimiento de Camille no detuvo de inmediato el asalto psicológico, solo lo transformó. 2 semanas después de la estocada legal, llegó otra carta, esta vez directamente de mi madre, saltándose los canales formales, en un intento desesperado por reactivar la conexión emocional. El tono había cambiado de la autoridad legal al patetismo manipulador. La carta estaba llena de súplicas y reproches pasivo-agresivos, diseñados para infligir culpa. Se lamentaba de su supuesto sufrimiento y utilizaba la artillería emocional que tan bien conocía, la frase recurrente y corrosiva: «Después de todo lo que hice por ti», y la condescendiente admonición: «La familia no necesita abogados para resolver lo que el amor puede resolver». Ella intentaba pintar el conflicto como un simple malentendido familiar, una disputa que yo, el hijo insensible, estaba escalando con legalismos fríos. Como era de esperar, no respondí. Mi vieja pasividad había sido reemplazada por una disciplina de hierro. Camille me aconsejó mantener el silencio total, un vacío de comunicación que permitía que la presión legal hiciera su trabajo mientras ella continuaba construyendo un expediente irrefutable contra ellos. Cada palabra de mi madre, cada intento de manipulación, era un ladrillo añadido a su propia cárcel legal. El momento culminante de su desesperación, sin embargo, provino de Marcus, quien no podía soportar el vacío de la derrota. Una mañana, al revisar el correo, encontré una nota doblada en el buzón. Era la provocación final de un hombre acorralado. Escrito a mano, con una letra que traicionaba su rabia, el mensaje era una mezcla patética de arrogancia persistente y amenaza vacía. Espero que disfrutes jugando al rey del castillo. Solo recuerda quién te apoyará cuando el dinero se acabe. Era la última amenaza de un hombre que creía que su valor social superaría mi solidez financiera. La nota, en su infantilismo, era la prueba definitiva de su intención maliciosa. El mensaje, sin embargo, fue la gota que colmó mi paciencia estratégica. La escaneé inmediatamente con una resolución impecable y la añadí al expediente de Camille, etiquetándola como prueba de acoso. En ese momento, tomé la decisión trascendental. La defensa ya era insuficiente. Ya no era solo una cuestión de proteger la casa o el dinero, se trataba de mi reputación, mi paz mental y la honra de mis abuelos. Ya no me limitaría a defenderme pasivamente. Iba a contraatacar. Iba a demostrarles que las consecuencias de intentar destruirme irían mucho más allá de una simple batalla legal por una casa. La estrategia de contraataque tomó una forma definida con la ayuda experta de Camille Vidal. Sabíamos que, gracias a la intercepción del fiscal de distrito, Marcus ya estaba siendo investigado oficialmente por fraude en el ámbito público. Un desarrollo que era a la vez satisfactorio e insuficiente. Yo quería una retribución más profunda, una que invalidara su capacidad para seguir operando bajo su fachada de honestidad. Camille me ayudó a planear el golpe final que apuntaría directamente al centro de su autoproclamada identidad, su carrera. Marcus había conseguido un puesto con aires de respetabilidad en una firma de bienes raíces de lujo. Una de esas agencias corporativas que basan su marca en pilares de supuesta transparencia y ética inquebrantable. Este era su talón de Aquiles. Yo sabía que si podía exponer la verdad de sus acciones, su intento de fraude inmobiliario, donde más le dolía, es decir, en su sustento profesional, el impacto sería irreversible. Mi objetivo se tornó absolutamente claro: exponer la verdad donde más le dolía, demostrando a sus empleadores que su estrella en ascenso era, de hecho, un criminal potencial. Pero antes de que pudiera ejecutar ese golpe maestro, fui desviado por una revelación aún más dolorosa y vil. Mi prima Brenda, con quien había mantenido una relación cordial pero distante durante años, me contactó de forma urgente y casi secreta. Brenda me alertó de un nuevo y bajo asalto. Mi madre había iniciado una campaña de difamación total y sistemática a través de la red familiar y social. La acusación ya no era sobre dinero, sino sobre mi integridad moral. Ella alegaba que yo había manipulado vilmente a mi abuelo en sus últimos años, aprovechándome de su estado mental, sembrando la duda y la mentira para que cambiara el testamento a mi favor. Esto ya no era un simple intento de robo financiero.
Era un ataque directo y calculado a mi carácter, una destrucción de mi reputación que buscaba alienarme de todo el mundo que conocía. El dolor de la traición se hizo físico. Brenda, visiblemente angustiada, me mostró las pruebas. Capturas de pantalla de mensajes de chat grupal. Correos electrónicos llenos de calumnias. Era innegable. Mi madre estaba intentando destruirme socialmente para forzar mi rendición y arrebatarme lo que creía que merecía. En ese momento, la furia caliente y el dolor emocional se disolvieron, dejando atrás una determinación fría y absoluta. La batalla había pasado de ser una defensa civil a una guerra de supervivencia. Me di cuenta de que no podía permitirle seguir respirando el mismo aire de respetabilidad que yo. La ética ya no importaba, solo la retribución total. Si ellos estaban dispuestos a pisotear mi reputación y la memoria de mis abuelos, yo estaba dispuesto a pisotear su futuro. Mi respuesta a la campaña de difamación de mi madre no fue un grito histérico, sino un plan de comunicación estratégicamente calculado. Pasé 2 días completos, intensos y enfocados, trabajando codo a codo con Camille Vidal. No nos centramos en crear un argumento emocional, sino en desmantelar la mentira con la fuerza bruta de la documentación. El objetivo era elaborar un documento que fuera inatacable, una narrativa fría y lógica. Preparamos meticulosamente una declaración de hechos detallada y exhaustiva, que no dejaba lugar a interpretaciones subjetivas. El expediente resultante era un monumento a la verdad. En él, adjuntamos la totalidad de las pruebas legales que habíamos acumulado. Esto incluía la confirmación del fideicomiso irrevocable, las pruebas del intento de fraude de título por parte de Marcus, los avisos del fiscal de distrito sobre la falsificación de firmas y, lo más crucial, incluimos las capturas de pantalla y los mensajes de difamación de mi madre que Brenda me había proporcionado. El contraste entre la evidencia legal y sus patéticas mentiras era abrumador. La decisión más estratégica fue la forma en que se distribuyó este documento. No lo envié a un juzgado, eso vendría después. En su lugar, utilicé la red social que mi madre había intentado envenenar. Seleccioné con precisión a todos los parientes, amigos cercanos y contactos sociales que mi madre había intentado manipular con sus calumnias. El envío fue masivo, frío y absolutamente imparcial. Mi nota de acompañamiento era simple, breve y desprovista de emoción, diseñada para darles total autonomía de juicio. Aquí están los hechos, respaldados por la ley. Léanlos, decidan por sí mismos. No pedí lealtad, solo honestidad intelectual. El impacto de esta verdad documentada fue inmediato y absolutamente devastador. Fue una explosión controlada en la estructura social de la familia. La reacción fue polarizada pero abrumadoramente favorable a mí. En cuestión de horas, mi teléfono se inundó. Recibí una avalancha de disculpas y de expresiones de horror por parte de la mayoría de mis parientes. La gente estaba conmocionada al ver la verdad desnuda del fraude de Marcus y la bajeza de mi madre. Mi tía Vivian, una matriarca que solía ser una de las principales defensoras de mi madre, me llamó llorando, con la voz quebrada. Se retractó de todo lo que había creído, sintiéndose manipulada y avergonzada. La evidencia fue demasiado fuerte para la ficción. La verdad, documentada y respaldada por la ley, venció de forma humillante a la manipulación. La reputación que mi madre había intentado destruir se restableció de golpe, y al mismo tiempo, la suya y la de Marcus quedaron irrevocablemente manchadas. Una vez que la verdad hubo sido dispersada en la red familiar, minando el apoyo social de mi madre, llegó el momento de ejecutar la última fase de mi plan. El ataque directo y fulminante contra el sustento y la fachada profesional de Marcus. Me puse en acción de inmediato. Tomé el informe completo que había preparado con Camille, el documento que contenía las pruebas irrefutables de la falsificación del título de propiedad, el sello notarial fraudulento y su intento de desalojo violento. Este documento, una bomba legal, fue enviado de forma anónima a la línea de ética corporativa de la empresa de bienes raíces de Marcus. No envié una vaga advertencia, envié una prueba detallada, etiquetada y lista para ser auditada.
La eficiencia de la justicia corporativa fue sorprendentemente rápida. 2 días después de mi envío, la auditoría interna se había activado. Mi contacto en el sector me informó que la directiva había tomado medidas inmediatas. El nombre de Marcus fue eliminado abruptamente de la página web de la empresa, borrado de todos los directorios y comunicaciones internas. El golpe fue devastador. Fue despedido fulminantemente y lo que era más importante para mi objetivo, la empresa, para proteger su propia reputación, lo denunció formalmente ante la Junta Estatal Reguladora de Bienes Raíces por fraude ético y actividad delictiva. Su licencia profesional fue suspendida de inmediato, cerrando la puerta a la única carrera que Marcus había sabido vender. La reacción de Marcus a su humillación pública fue un intento desesperado y caótico de contactarme. Su teléfono inundó el mío con notificaciones. Intentó llamarme 11 veces en el curso de esa tarde. No respondí ni a una sola. El silencio era mi arma más potente. Finalmente, incapaz de contener su rabia y sin un objetivo claro, se refugió en su plataforma habitual, Instagram, donde publicó una pantalla negra con un texto cargado de victimismo y resentimiento. Algunas personas destruirán tu vida y fingirán ser la víctima. Era un intento patético de reescribir la narrativa, pero ya era demasiado tarde. Todos los que necesitaban saber la verdad, ya la sabían. El clímax final, la confirmación de la justicia institucional, llegó 2 días después del colapso de su carrera. Recibí una notificación oficial y fría. Se estaba emitiendo una orden de arresto formal contra Marcus por intento de fraude de propiedad y falsificación de documentos ante una entidad gubernamental. Sabía que, dada la naturaleza del delito y la ausencia de antecedentes penales graves, probablemente no iría a prisión. Pero la victoria era moral. El historial criminal, la suspensión profesional y el estigma del fraude de propiedad mancharían su vida y su reputación para siempre, destruyendo su capacidad para vivir de la fachada y la confianza. Ante la evidencia irrefutable del fraude de su hijo, la pérdida de su carrera y la acción penal en curso, mi madre finalmente se derrumbó. Al ver la magnitud de la destrucción que su avaricia había desatado en la vida de Marcus, y al comprender que no había fisura legal en mi defensa, retiró todas sus demandas legales pendientes. No hubo una disculpa, solo una nota concisa de su abogado que indicaba la terminación de toda acción civil. Se rindió. Al enfrentarme a la resolución, no sentí alegría desbordante ni el júbilo del triunfo. Sentí algo mucho más profundo y vital. Una profunda liberación. Era el desprendimiento de una carga que había llevado toda mi vida. Esa noche, conduje hasta la casa victoriana. Entré y caminé descalzo por los vastos pasillos de madera, sintiendo la solidez del suelo bajo mis pies. Me detuve en el umbral del estudio de mi abuelo, y en voz baja, con una paz que nunca antes había conocido, susurré. Lo mantuve a salvo, abuelo, tal como prometí. La lección fue definitiva y la recompensa invaluable. No solo había logrado mantener la herencia que me correspondía. Lo más importante era que al actuar con previsión, estrategia y firmeza, había cobrado mi dignidad. Y por primera vez en mi vida, el respeto que mi propia familia nunca se había molestado en darme. Había pasado de ser el cordero a ser el guardián